libro que hace algunos meses, ya no semanas, yo estuve leyendo y es un libro de historia económica de la Argentina, específicamente los siglos XX y el siglo XXI. Y este libro fue realizado por dos historiadores, uno es Claudio Bellini y el otro es Juan Carlos Corol. Claudio Bellini es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, además es investigador del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani, y se desempeña como profesor en Económicas, en Filosofía y en Letras de la UBA. Ha escrito sobre procesos industriales de la República Argentina, sobre sus estructuras, sobre lo que proponía en su modelo peronista a nivel industrial los gobiernos de Perón. Y tenemos el agrado de hablar con él, no solamente de este libro, sino del momento que atraviesa económico en la República Argentina con la administración de su flamante presidente Javier Milei. Claudio, ¿cómo estás? Marcelo Aymar te saluda, buen día. Hola, buen día Marcelo, buen día a todo el equipo y a los oyentes. Tenemos un tiempito para dialogar y lo primero que cuando estaba viendo para la radio se me ocurría preguntarte es ¿qué tema esto de decidirte a escribir un libro de historia económica argentina cubriendo 2 siglos? ¿De dónde viene esas ganas o fue un trabajo de otros libros que dijiste, bueno, yo tengo que terminar escribiendo un libro de historia económica argentina que abarque mayor cantidad de cortes de tiempo porque me está llevando toda la investigación hacia ahí? Pero es como todo un trabajo, ¿no? También tomar, me imagino, la decisión de escribir un libro de historia económica de la República Argentina. Sí, hay como 2 orígenes de todo esto. Uno tiene que ver precisamente, con la trayectoria que tanto Juan Carlos como yo tuvimos o tenemos en la docencia y también en la investigación, y que de alguna manera en un periodo de tiempo te lleva a la necesidad también de escribir algo más en el largo plazo, ¿verdad? Sobre todo con el enfoque que tiene el libro, que intenta hacer un libro de mayor difusión, ¿verdad? No estrictamente es un libro académico, pero al mismo tiempo... Sí, de lenguaje divulgatorio. Exacto, está desgajado un poco de todo el aparato erudito que generalmente tiene la historia económica. Y por el otro lado también tiene que ver con una colección que dirigía Luis Alberto Romero en la editorial Siglo XXI, que intentaba poner a punto, digamos, precisamente esto, divulgar los conocimientos que tenemos en las diversas dimensiones de la historia argentina y latinoamericana por especialistas, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocó, en realidad la primera edición del libro es del 2012 y nos tocó digamos, también por nuestra especialización, por supuesto, sobre el siglo XX. Pero el siglo XXI viene a cuenta de la nueva edición que salió en el 2020, en un momento bastante complicado, en donde, revisábamos un poquito, acercábamos un poquito la trayectoria económica de la Argentina hasta ese momento. Bueno, el libro es muy interesante, de hecho yo casi lo estoy terminando y fue lo que llevó a poder escribirte, a pedirte esta entrevista hace un tiempo y lo que yo quería tratar de empezar a analizar y que vos me bajes algunas apreciaciones. Yo, sin ser economista, siendo un periodista que analiza más los costados políticos y entendiendo que la política es la que termina definiendo los horizontes económicos de las naciones, yo considero que la política es la que termina llevando a UPA la economía, no al revés. Y lo que yo percibo desde ese lugar, reitero, sin ser economista, que todos estamos en algún punto, cuando analizamos estos primeros meses de Javier Milei, viendo que la curva se la va a comer, se la va a llevar puesta. ¿Por qué? Porque el modelo, en definitiva, es un modelo que apuesta a lo financiero y a variables de mercados económicos fuertemente, y no hacia una idea de mayor producción que genere más empleo. Eso puede definirse desde muchas decisiones económicas que han tomado, pero sí quería preguntarte a vos, ¿por qué considerás que yo termino pensando esto
¿cuáles son los anclajes que a mí me hacen pensar desde vos y tu mirada, y después de los trabajos que has realizado, que hay muchas personas en la República Argentina que se están dando cuenta que Javier Milei nos está llevando hasta encerrona? Sí, bueno, yo comparto en gran medida tu mirada. Creo que además, digamos, el soslayamiento de la dimensión política de los procesos económicos a veces en los análisis está muy presente, obviamente. En el caso del inicio de la presidencia de Milei, yo creo que durante toda su campaña él hizo mucho énfasis precisamente y utilizó ciertas imágenes sobre el pasado económico del país de una manera bastante particular, por cierto, desconociendo parte de la trayectoria económica de la Argentina, pero también tiene él mismo, tal vez no todo el grupo gobernante, pero sí él mismo tiene una mirada estrictamente económica que anula lo político, casi técnica, a mi punto de vista errado. Yo no soy economista tampoco, así que pero creo que es muy sesgada su mirada sobre las ciencias económicas, lo ha demostrado muchas veces. Básicamente, además, entiendo que no tiene una política económica, y la dimensión, digamos, no hay una política económica coherente aquí. Lo que hay es una serie de medidas que se han tomado para intentar responder a los problemas de la coyuntura, a mi modo errado, que tienen que ver con la fuerte devaluación monetaria, que tienen que ver con ya esto no es un ajuste, es un mega ajuste sobre el Estado, sin ninguna coherencia, sin ninguna, diríamos así, sin ningún criterio, y que tiene que ver con la liberación de precios que beneficia a ciertos sectores, por lo menos en el corto plazo, y perjudica a otros. Curiosamente, digamos, está la discusión sobre las paritarias da cuenta de que, bueno, finalmente es liberación de precios, pero contención de salarios, ¿no? Todo eso, además, ustedes estaban hablando antes, sin acuerdos de política, sin el funcionamiento político en el Parlamento, pero también con los actores económicos, da cuenta de que esto no tiene, a mi modo de ver, sin ser economista, yo creo que no tiene, diríamos, la posibilidad de un éxito en términos de bajar la inflación, ni mucho menos, ¿no? Y aparte también, ¿sabes qué es lo que creo, Claudio? Sí. En la desesperación del ministro de Economía y otros funcionarios allegados a la administración de Javier Milei, en querer demostrar, por ejemplo, vamos a salir en B, las inversiones ya llegan, hay algo medio macrista también en repetición de declaraciones de aquel momento económico a este, ¿no? Ustedes no lo están viendo, nosotros salimos rápidamente, ya vienen las inversiones, o Toto Caputo diciendo esto de salimos en B. O sea, no. Bueno, sí, eso es evidente, eso también estuvo durante la campaña presente, ¿no? La idea de que además prácticamente iba a minimizar los sacrificios, cosa que vemos que no es así, porque el ajuste sobre los jubilados y sobre los asalariados es terrible, y de alguna manera está ahí, y de alguna manera yo creo que se sustenta todavía lo que tiene, que no sé cuánto tiene de apoyo en la población el gobierno actual, lo sustenta un poco en el segundo semestre, repitiendo una cuestión que ya escuchamos varias veces, ¿no? Que escuchamos durante la administración de Macri. Creo que en este caso la política económica es todavía mucho más grave, digamos, porque desde el poder se dice que no se cree en el Estado y se está desmantelando el Estado sin ningún criterio. No es una política de racionalización estatal, es una política de destrucción del Estado, diríamos, ¿no? Es decir, no solamente por la expulsión de los empleados públicos, que desde luego forman parte y son una parte importante de un Estado en el momento en que tienen que tener cierta capacidad para definir políticas públicas, sino también en el hecho de que en muchos sectores del Estado prácticamente no hay designaciones, no hay firma, y por lo tanto hay una parálisis. Claudio, hay un momento que a mí me lleva a buscarte y a conversar en esta entrevista, que tiene que ver con
entender la historia económica de la República Argentina y ahí está insertado Milei, ¿no? Con lo que dejará en su paso al frente del gobierno. Y muchas veces hay análisis de decir, bueno, pero es como un nuevo menemismo, y hay otras vertientes que dicen, no, pero son políticas muy parecidas a las que llevaba Martínez Dios durante la dictadura de Videla y esos años de finales de los 70, comienzos de los 80. ¿Vos pensás que cuánto de menemismo y cuánto de esa política de Martínez Dios intenta llevar adelante en el ideario Javier Milei? Bueno, vos lo dijiste muy bien, hay la política económica de Caputo está privilegiando el sector financiero y al mismo tiempo se adivina o se aprecia un modelo productivo que está más centrado en la explotación de los recursos naturales que tiene el país, obviamente del agropampeano, de la explotación del litio, del complejo petrolero, ¿verdad? Que está más en el mediano largo plazo, porque digamos por lo que vemos ahora está enfocado sobre el sector financiero. Se parece mucho en el sentido, incluso en algunas, en varios sentidos. En principio, a la segunda fase de Martínez de Oz, en el intento también y justificar el intento de frenar la inflación a través de la apertura de la economía y al mismo tiempo tratar de frenar la inflación con un ancla cambiaria, ¿no? Porque vemos que la inflación sigue siendo importante y sin embargo el dólar se mantiene estable, por lo tanto hay una apreciación de la moneda con las consecuencias que todo eso tiene, ¿no? Entonces en eso replica mucho recetas del pasado, veremos en qué medida se sustentan, también allí el contexto internacional es sumamente importante. Con respecto al menemismo, tiene algunos parecidos que son, bueno, en principio la idea de volver a un régimen de convertibilidad, ¿verdad? Sí. El desprecio, diríamos así, a la idea de una autonomía de la política monetaria, crediticia y de una moneda como un elemento central de una economía nacional, ¿no? Y luego, sobre todo en los primeros meses del menemismo, si nos acordamos, en el desguace del Estado, en un contexto que se reclamaba por emergencia, aquella frase célebre de Menem de cirugía mayor sin anestesia, y que resultó en un proceso de privatización y muy, digamos, ligado a la urgencia económica, pero que desde luego implicó destrucción y pérdida de recursos para el Estado Nacional, ¿no? Porque recordemos cómo se liquidaron esas empresas que tenían muchos problemas, pero que rápidamente fueron liquidadas, privatizadas, en parte pagadas con bonos de la deuda externa, ¿verdad? Y bueno, entre ellas algunas empresas sumamente importantes. Somisa, por ejemplo, para elegir una. Bueno, Somisa fue la primera, luego fue Entel, ¿no? Y YPF llegó más tarde, pero bueno, la verdad que fue destructivo en ese plano, en el caso de aerolíneas, es decir, ahí se repiten varias me parece que igual aparte lo que no le juega a favor es que no tiene el contexto que tenía Menem a nivel global, ¿no? Más allá de eso, pero sí para finalizar, Claudio, lo que quería tratar de consultarte es si ellos saben, cuando digo ellos es las personas que son compatriotas pero que tienen un ideal político diferente al que podemos llegar a tener nosotros, que ponemos en preponderancia a la industria, que genera trabajo, la sustitución de importaciones, que te trae el problema del cuello de botella de la restricción externa, dólares que faltan en un momento de mucho crecimiento, pero que seguís apostando a modelos que hagan mayor igualitaria de la sociedad, que haya menos diferencias, bueno, ellos no piensan en esos modelos, pero también lo que digo es, ellos apuestan a esto que estabas diciendo vos, ¿no? A otros modelos económicos que son más extranjerizantes, que le dan mayor importancia a lo financiero, a los sectores concentrados de la economía, desde lo agropecuario hasta los formadores de precios en alimentos. Bueno, tienen ese modelo para llevar adelante. Ahora, vos hiciste un libro de historia económica argentina. Sí.
Y sabemos que ese modelo, el último que describí, el que apoya el actual presidente de Milei, siempre terminó peor que los intentos de la Argentina de ir hacia modelos industriales y lo que estaba tratando de graficar rápidamente al principio. La pregunta sería, ¿vos considerás que son muy ignorantes o evidentemente tienen una mirada de muy corto plazo que no les hace dar cuenta por esa misma ignorancia que se la van a dar en breve, sí, porque no funciona? ¿Qué es lo que gana ahí? ¿La ignorancia o tratar de que ellos decir, bueno, yo esta vez sí lo voy a poder lograr? No, yo creo que más que la ignorancia, yo creo que están más allá de cómo piensa la política económica en el corto plazo Milei y demás, en donde creo que hay mucho de dogmatismo y muy cerrado y demás. Yo creo que ellos apuestan a implantar un nuevo modelo de inserción de la Argentina, donde, bueno, ese modelo está vinculado también a una matriz social que va a cambiar, que la población y los votantes efectivamente no han apreciado completamente, pero que de alguna manera vuelve sobre ese modelo de la convertibilidad, ¿verdad? Es decir, si ahí hay una inserción en ese plano, bueno, olvidémonos de algunos sectores productivos, olvidémonos de la existencia de un sistema científico y tecnológico, porque ya no es necesario para ese modelo productivo. Como efectivamente están tratando de racionalizar, de ahogarlo financieramente, y también creo yo ahí hay un problema de, bueno, habrá que pensar un poco por qué la mayoría votó por esa propuesta, ¿no? Pero claramente, digamos, es una destrucción del ideal de justicia social, de equidad distributiva o de cómo nosotros pensamos una sociedad que debe ser que debe ser más justa, que debe propender al progreso de todos los sectores sociales y demás. Yo creo que ellos no apuestan a eso, apuestan más bien a un modelo muy parecido al que existe en otros países de América Latina, de inserción sobre la base de esos sectores, y los beneficiarios van a ser los grandes grupos económicos, los sectores más concentrados de capital. Y los perjudicados vamos a ser el resto, los sectores medios, la clase trabajadora, desde luego, y otros sectores que van a dejar de tener sentido de existir, ¿verdad? Porque, digamos, bajo ese modelo productivo es muy difícil que pensemos en un sector industrial diversificado. No solamente estamos hablando de las pymes, estamos hablando de que hay sectores industriales, grandes empresas, las automotrices, que están suspendiendo personal porque prácticamente se les hace imposible, ¿no? O otras grandes empresas, imposible funcionar bajo ese modelo. Por lo tanto, es un modelo productivo para pocos sectores, ¿no? Con grandes consecuencias sociales. Creo que va a ser mucho peor, por supuesto, que la de la convertibilidad de Menem, ¿no? Claudio, era la primera vez que hablábamos, un placer. Quiero agradecerte por estos minutos. Tal vez estaremos hablando más adelante, seguramente. Y bueno, solamente quiero recordar una cuestión que tiene que ver con la defensa del sistema universitario. Yo sé que todas estas cuestiones son complicadas por los ataques que de diversos sectores, en diversos sectores se sufren, pero digamos hay una marcha para el 23 de abril. Así es. Que convoca a todo el sistema universitario, al sistema científico, a los estudiantes, pero en general a la ciudadanía, ¿no? En la defensa de un sector como es el educativo, el sistema universitario, que tiene una larga historia en el país, no solamente por ser un sector que permite el progreso de la población en la medida que es un sistema educativo gratuito, sino también por la libertad de pensamiento y el pensamiento crítico que hoy está puesto en cuestionamiento en la Argentina. Y por lo tanto la defensa de ese sistema, como de todo el sistema educativo, es esencial, creo yo, para los que pensamos en otro tipo de modelo de sociedad. Claudio, te mando un abrazo y estoy en total de acuerdo con lo que decís, y bueno, estaremos hablando más adelante. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Bueno, un abrazo y buen fin de semana para todos. Hasta luego.
Quien está hablando con nosotros era Claudio Bellini, quien es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, además investigador del CONICET, del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, y que conjuntamente, tanto él, Claudio Bellini, como Juan Carlos Corol, han escrito Historia Económica de la Argentina, siglo XX, siglo XXI. Hay una edición ampliada que ya está en las librerías desde hace un tiempo largo, y esto lo ha editado Siglo XXI.